Era el verano de 1990, cuando dos jóvenes abogadas, Valeria Montes y Teresa Aguilar, desaparecieron sin dejar rastro. Ambas trabajaban en el mismo bufete jurídico en el centro de Guadalajara. Compartían casos complejos, ideales parecidos y una amistad que había comenzado en los pasillos de la universidad. Tenían apenas 30 años, carreras prometedoras y una energía contagiosa que las hacía destacar en un entorno dominado por hombres. Aquella tarde del 14 de julio, salieron de la oficina alrededor de las 6 con destino desconocido. Nadie se alarmó de inmediato. Sus familiares pensaron que quizás se trataba de una escapada de fin de semana. No era raro que Valeria y Teresa tomaran decisiones impulsivas, como huir a la playa sin previo aviso. Pero esta vez no regresaron. Los días se convirtieron en semanas y el silencio comenzó a gritar más fuerte que cualquier suposición. Las autoridades iniciaron una búsqueda tardía, sin pistas claras, sin testigos, sin cámaras que hubieran registrado sus movimientos. El caso, con el tiempo, se desvaneció entre papeles archivados, declaraciones inconclusas y una ciudad que aprendió a olvidar. Pero lo que nadie sabía era que una pequeña cinta, olvidada en una caja polvorienta en el sótano de la antigua oficina donde ambas trabajaban, aguardaba silenciosamente a ser escuchada. Y esa cinta hablaría. La cinta fue encontrada por casualidad en noviembre de 2017, 27 años después de la desaparición. El edificio donde funcionaba el bufete había sido vendido a una firma tecnológica y durante las reformas uno de los trabajadores removió una pared falsa en el sótano. Detrás, escondida entre archivadores oxidados y carpetas cubiertas de moho, apareció una pequeña caja rotulada con tinta azul casi desvanecida. Decía simplemente «Caso Delgado, confidencial». Nadie sabía a qué se refería. Dentro, entre papeles ilegibles por la humedad, había una grabadora portátil y una cinta etiquetada como Julio 1990. Un técnico curioso decidió conservarla y, semanas después, mientras limpiaba su garaje, encendió la vieja grabadora. Lo que escuchó lo dejó helado. Eran voces, dos voces de mujeres, claramente alteradas. Mencionaban nombres, hablaban en susurros. Parecía una conversación grabada sin que ellas lo supieran. Una de las voces decía, «No podemos entregarlo. Si alguien se entera, estamos muertas». Desde ese instante, lo que parecía ser un eco olvidado del pasado, se convirtió en la primera pista real del caso en casi 3 décadas. Raúl Jiménez, el técnico que halló la cinta, era un hombre reservado, de unos 50 años, fanático de los objetos antiguos y las historias olvidadas. Al escuchar la cinta, supo de inmediato que aquello no era una simple grabación más. Algo en el tono de las voces, en la tensión contenida entre las palabras, le provocó una incomodidad difícil de explicar. Durante horas, la reprodujo una y otra vez, intentando descifrar cada fragmento, cada frase entrecortada. «Si Delgado cae, caemos todas», decía una de las mujeres con voz urgente. La otra respondía, apenas audible, «Nos prometieron protección. ¿Dónde están ahora?». Al buscar los nombres en Internet, Raúl se encontró con un artículo viejo y amarillento, rescatado de una hemeroteca digital. 2 abogadas desaparecidas en circunstancias misteriosas. Autoridades sin pistas. Al leerlo, supo que aquellas voces no eran parte de un guión o una dramatización. Eran reales, y si lo que escuchó era cierto, entonces alguien había mentido. Alguien había encubierto algo durante mucho, mucho tiempo. Raúl no pudo dormir esa noche. El eco de aquellas voces seguía resonando en su mente, como si hubieran cruzado el umbral del tiempo para hablarle directamente. Al día siguiente, llevó la cinta a un viejo amigo, Jorge Espinosa, exagente forense de la policía local que ahora trabajaba como investigador privado.
Jorge era escéptico por naturaleza, pero apenas escuchó unos minutos, su expresión cambió. Se sentó en silencio, como si intentara recordar algo. Luego se levantó y fue a su archivo personal, sacó una carpeta titulada Montes y Aguilar, 1990. Dijo que había trabajado brevemente en la investigación antes de que le quitaran el caso sin explicación. Le sorprendía que Raúl tuviera esa cinta, porque en los documentos oficiales jamás se mencionaba ninguna grabación. Eso no debía existir. Con manos temblorosas, Jorge comenzó a escuchar más detenidamente la grabación. Identificó algo más. Una interferencia leve pero constante al fondo. Tras aislarla digitalmente, descubrió que era una especie de pitido rítmico. Luego, un detalle inquietante. Justo antes de que la cinta se cortara, una voz masculina, grave y con acento del norte, susurraba una sola palabra: enterradas. No era una amenaza, era una afirmación. La palabra enterradas encendió todas las alarmas en la mente de Jorge. No era simplemente una pista, era una declaración directa. Hasta ese momento, el caso había sido tratado como una desaparición sin indicios de violencia ni cuerpos, pero esa voz, oculta durante casi 3 décadas, rompía la versión oficial como un cristal bajo presión. Jorge recordó que, en 1990, algo en la investigación le había parecido extraño. El bufete donde trabajaban Valeria y Teresa llevaba un caso delicado vinculado a una red de lavado de dinero y tráfico de influencias dentro del Poder Judicial. El caso era conocido como el Expediente Delgado, nombre que coincidía con la etiqueta de la caja donde estaba la cinta. Delgado era un empresario intocable, con conexiones en la política, en la policía y también en el crimen organizado. En su momento, Jorge intentó seguir esa pista, pero sus superiores lo desviaron abruptamente. Le dijeron que no había nada que investigar allí. Ahora, con la cinta en sus manos, entendía por qué. Si Valeria y Teresa habían descubierto algo dentro del expediente Delgado que comprometía a figuras poderosas, su desaparición no había sido una coincidencia ni un acto aislado. Era una ejecución cuidadosamente orquestada. Jorge decidió actuar con cautela. Hacía mucho tiempo que había dejado de confiar en las autoridades locales, y menos aún en los canales oficiales de justicia. Copió el contenido de la cinta en un archivo digital cifrado y lo subió a un servidor seguro. Luego, comenzó a revisar sus antiguos contactos, aquellos pocos colegas de confianza que aún no habían sido absorbidos por la corrupción o el silencio institucional. Uno de ellos era Carmen Salvatierra, una periodista de investigación que, en los años 90, había seguido el caso con insistencia hasta que recibió amenazas anónimas que la obligaron a retirarse. Jorge la llamó con voz baja, midiendo cada palabra. Le habló de la cinta, del expediente Delgado, del nombre Enterradas. Carmen se quedó muda. Luego de unos segundos eternos, solo dijo: «Yo sabía que no se habían ido. Alguien las hizo desaparecer». Carmen no era una mujer fácil de intimidar. Había vivido demasiadas cosas como para dejarse llevar por el miedo, pero en su mirada había un destello de precaución que Jorge no pasó por alto. Abrieron juntos el cuaderno donde ella había anotado los últimos movimientos de Valeria y Teresa antes de desaparecer. Una entrada, fechada 2 días antes del 14 de julio de 1990, indicaba una reunión fuera de agenda entre las abogadas y un contacto anónimo que se hacía llamar Águila Negra. Carmen había escuchado ese alias una sola vez más, años después, en una investigación relacionada con la manipulación de pruebas judiciales. Según el registro de Carmen, la reunión habría tenido lugar en una casa abandonada en las afueras, una propiedad que alguna vez perteneció a un juez destituido por corrupción.
Decidieron ir allí. Jorge no quiso esperar. Con la cinta en una bolsa sellada y la carpeta de Carmen bajo el brazo, subieron al auto sin saber exactamente qué estaban buscando. Lo único que sabían con certeza era que si Águila Negra existía, y si ese encuentro realmente sucedió, entonces era posible que las abogadas hubieran dejado más pistas. La casa estaba tal como Carmen la recordaba, oculta entre árboles secos, con la pintura descascarada y ventanas rotas que daban la impresión de que el tiempo se había detenido. El portón oxidado chirrió cuando Jorge lo empujó con cautela. Avanzaron en silencio, con linternas en mano. Dentro, el aire era denso, con un olor a humedad y abandono. En el salón principal, una vieja chimenea mostraba signos de haber sido utilizada no hacía tanto. En la pared, escrito con tinta roja descolorida, alguien había dejado un mensaje. Ellas hablaron. Nadie las escuchó. Carmen tomó una foto de inmediato. Jorge notó que una de las tablas del suelo estaba suelta. Debajo, encontró una pequeña caja metálica. Dentro, una fotografía en blanco y negro de Valeria y Teresa sentadas en ese mismo salón, junto a un hombre de rostro parcialmente cubierto. En el reverso, una palabra escrita a mano. Confesión. Era una prueba. Una que nadie había buscado, una que alguien había escondido con la esperanza de que nunca fuera encontrada. La palabra confesión no dejaba lugar a dudas. Lo que ocurrió en aquella casa no fue una simple reunión secreta. Fue algo definitivo. Jorge miraba la imagen como si intentara hacer hablar a los rostros congelados. Valeria tenía una expresión tensa. Teresa, en cambio, miraba directamente al objetivo, como si supiera que esa foto sería importante en el futuro. El hombre a su lado permanecía inexpresivo, pero su postura lo delataba. Estaba armado. Carmen recordó una mención breve en sus notas sobre una grabación clandestina que nunca fue entregada. Tal vez era eso lo que Valeria y Teresa llevaban consigo ese día. Jorge buscó más pistas. Bajo una baldosa suelta encontró una bolsa de tela. Dentro, una llave oxidada y un papel doblado muchas veces. En él, escrito con letra temblorosa. Archivo, Unidad B, Almacén Judicial, no registrar. Ese almacén había sido cerrado hace más de 20 años. Tal vez, la cinta no era la única que había sobrevivido al tiempo. El almacén judicial de la Unidad B era un monstruo de concreto silencioso en la periferia de la ciudad. Oficialmente estaba fuera de uso, tapiado tras una reestructuración del sistema judicial. Nadie iba allí. Jorge y Carmen llegaron al anochecer, estacionando lejos. Usaron linternas con filtros rojos para no llamar la atención. Encontraron una parte de la cerca dañada y caminaron por un terreno rocoso. El olor era fuerte. Buscando entre archivos, hallaron una caja con una etiqueta apenas legible, AGMNA 0790. Dentro, transcripciones mecanografiadas, fotografías y al fondo, otra cinta. Esta no tenía etiqueta, era completamente negra. Carmen la sostuvo con manos temblorosas. No sabían qué contenía, pero tenían la certeza de que ese hallazgo cambiaría todo. De regreso al apartamento de Carmen, con las puertas cerradas y los celulares apagados, prepararon el equipo necesario para escuchar la cinta recién encontrada. Jorge había restaurado una vieja grabadora analógica que aún funcionaba perfectamente. Insertó la cinta con cuidado y giró el botón lentamente. Los primeros segundos fueron solo ruido blanco, interferencias y crujidos de cinta antigua. Pero entonces, una voz masculina, clara, firme y pausada, comenzó a hablar. «Mi nombre no importa. Lo que sé me costó todo». La confesión era directa. El hombre describía con detalle
cómo un grupo de funcionarios públicos, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad conspiraban para ocultar pruebas, silenciar testigos y fabricar decisiones judiciales a favor de Delgado. Mencionaba nombres. Valeria Montes y Teresa Aguilar descubrieron el patrón. Ellas tenían copias de documentos clave, grabaciones de reuniones. Querían entregarlo, pero alguien dentro del juzgado lo supo. La cinta hizo una pausa. Luego, una frase seca. Fueron interceptadas antes de que pudieran salir de la ciudad. Carmen se tapó la boca. Jorge quedó paralizado. Lo que tenían en sus manos no era solo una pista, era la verdad. Jorge rebobinó la cinta y la escuchó una y otra vez. Cada palabra era una herida abierta. Carmen tomó notas frenéticamente. El hombre hablaba de cómo se manipulaban pruebas, cómo algunos fiscales recibían sobres sellados y cómo ciertas muertes eran disfrazadas de accidentes. Luego mencionó un lugar, la cantera vieja de San Bartolo. Allí terminó todo. Nadie va, nadie pregunta. Jorge se quedó inmóvil. Conocía ese lugar, una cantera abandonada, clausurada tras un accidente. Si era verdad, tal vez allí estuvieran los cuerpos. Carmen lo miró. Tenemos que ir. Hoy. Jorge sabía que ese paso podría cambiarlo todo. Ya no se trataba de cintas o archivos. Ahora estaban por cruzar una línea. La noche era cerrada cuando llegaron a las afueras. El camino a la cantera de San Bartolo era angosto y cubierto de niebla. Nadie transitaba por ahí desde hacía años. El lugar, aunque abandonado, tenía rejas nuevas, como si alguien hubiera querido impedir el acceso recientemente. Con linternas, pasaron por una parte rota de la cerca y caminaron por el terreno irregular. El olor a azufre y podredumbre era fuerte. En el centro del terreno, una pila de piedras formaba una elevación. Jorge la examinó. No parecía natural. Comenzaron a cavar. Pronto, un sonido hueco. Debajo, una tapa de metal oxidada. Al abrirla, una escalera descendía hacia una cavidad subterránea. El frío que emergía no era solo físico, era el frío del silencio y de la muerte. Jorge bajó primero, linterna en mano. Carmen lo siguió, sosteniendo una grabadora digital. El túnel era estrecho, de tierra compacta. Tras unos metros, se abrió una pequeña sala. En el centro, una silla metálica con correas. Frente a ella, un trípode caído y una vieja cámara de video. En la pared, con tinta roja descolorida, la justicia no los salva, el silencio los protege. Jorge abrió una caja metálica en un rincón. Dentro, restos de ropa femenina, una carpeta de cuero y una cinta VHS sin etiqueta con la palabra «Final». Salieron de allí con la cinta, sabiendo que lo que acababan de encontrar no debía existir. Pero existía. De vuelta en el apartamento, insertaron la cinta VHS en un viejo reproductor. La imagen era borrosa, pero suficiente. Valeria aparecía sentada en la misma silla de metal, con golpes visibles en el rostro. Su voz era baja, pero decidida. «Me llamo Valeria Montes. Lo que voy a decir puede costarme la vida, pero si no lo digo, ya no tengo alma». En 5 minutos, relató cómo ella y Teresa descubrieron documentos originales y grabaciones, donde Delgado sobornaba jueces y fiscales. Cuando intentaron denunciar, fueron amenazadas, perseguidas, vigiladas. Valeria concluyó: «Si alguien encuentra esto, no paren, no olviden. Que se sepa que no fuimos cobardes». La pantalla se oscureció. Carmen lloraba en silencio. Jorge solo miraba al frente. Ahora sabían. No era una suposición. Era un crimen documentado. Pasaron varios minutos en silencio. Carmen revisó cerraduras. Jorge destruyó el chip de su celular. La cinta era prueba irrefutable, pero también una sentencia. Digitalizaron el video y lo enviaron a 3 contactos: un abogado de derechos humanos, una periodista exiliada en Chile y un antiguo colega de Jorge en Madrid.
Mientras exportaban el archivo, la luz parpadeó. Luego cayó la señal de Internet. Jorge se asomó. Un coche negro, sin placas visibles, estaba estacionado enfrente. Carmen escondió el pendrive en su ropa interior. Jorge metió las cintas en una mochila. Sabían que debían irse. La verdad había despertado, y alguien más también. Salieron del apartamento sin hacer ruido, caminando por callejones hasta llegar a una estación de metro abandonada. Jorge tenía una llave antigua de un refugio técnico subterráneo. Allí activaron un router satelital improvisado. Enviaron los archivos a servidores cifrados y dispararon correos con los accesos. Pero mientras trabajaban, alguien abrió una de las entradas de la estación. Escucharon pasos. Jorge apagó la linterna y le indicó a Carmen que se moviera. Avanzaron por un pasillo estrecho y salieron a una zona en ruinas del metro. Jorge activó un teléfono de emergencia y llamó a Madrid. Ya están en camino. Era la señal. La verdad ya no podía detenerse, pero tampoco ellos. Corrieron entre escombros hasta alcanzar una calle vacía. Dejaron sus celulares y se dirigieron a un viejo motel en las afueras. Pagaron en efectivo. No durmieron. Mientras tanto, en Internet, alguien publicó parte de la confesión de Valeria. La noticia se propagó. Carmen y Jorge sabían, habían sido descubiertos. Al día siguiente, Jorge fue a una antigua cabina de Internet. Un correo sin título, sin remitente, con un archivo, último documento.pdf. Era la transcripción de una conversación entre Delgado y un juez en 1990. Hay que resolver lo de las abogadas antes de que llegue a la prensa. Carmen susurró. Con esto, no pueden negar nada. 3 golpes sonaron en la puerta. Luego, silencio. Se miraron sin moverse. Jorge se acercó a la puerta. Nadie. Solo el pasillo vacío. En el suelo, un sobre pardo. Dentro, una frase datilografiada. El silencio es lo único que mantiene a los vivos entre los muertos. Y una foto. Jorge y Carmen entrando a la estación abandonada. Alguien los seguía. Salieron de inmediato, abandonaron todo rastro y tomaron un autobús a otra ciudad. En su equipaje, las pruebas. Ya no era solo por Valeria y Teresa, era por todos los que fueron silenciados. Llegaron a León al amanecer. Jorge contactó a Ramiro Estrada, experito forense que guardaba archivos olvidados. Al ver el material, Ramiro dijo, «Esto es más grande de lo que creen». Juntos revisaron cada cinta, cada fotografía. Una de las voces en la grabación era de Salvador Escutia, excomandante policial. En un audio decía, «Ellas no hablarán, ya lo resolví». Carmen mostró un cuaderno con una entrada de 1991. Escutia fue visto en la casa de la jueza Aldama, donde hallaron la foto. Todo coincidía. Ramiro dijo, «Si van a continuar, necesitan más que pruebas, necesitan aliados, y rápido». Ramiro contactó a una de sus antiguas alumnas, ahora periodista de renombre en un canal internacional con sede en Bogotá, Lucía Arismendi. Era conocida por no intimidarse ante amenazas. Ramiro le envió un resumen cifrado del material, y en menos de una hora, Lucía respondió, «Estoy viajando a León, no publiquen nada hasta que lo vea con mis propios ojos». Al llegar, pasó horas revisando audios, fotos y transcripciones. En una de las imágenes reconoció a un hombre en una reunión privada, Rafael Ibáñez, hoy asesor de seguridad en el extranjero. Él tuvo negocios con Delgado hasta 1995, afirmó. Lucía propuso grabar una entrevista protegida con Jorge y Carmen para autenticar la historia. Ellos aceptaron, con condiciones de seguridad. Durante la grabación, Carmen recordó algo que había enterrado en su memoria. Una llamada anónima en 1991. Una sola frase. Lo que empezó en San Bartolo no ha terminado. Y comprendieron. San Bartolo fue solo el inicio.
Mientras Lucía preparaba el envío del reportaje, Ramiro recibió una llamada anónima. Una voz susurró: «Ya sabemos dónde están». Cortó enseguida. Sin hablar, empacaron todo y abandonaron la casa. Lucía decidió no enviar nada por internet. Volaría personalmente con el material a Bogotá. Antes de irse, le entregó a Jorge una copia física escondida en un libro. «Si en 48 horas no salgo al aire, difúndanlo». Esa misma noche, Ramiro recibió la noticia. Su casa había sido incendiada. Todo destruido. «Están borrando las pruebas», murmuró Carmen. Pero lo que no sabían era que la semilla ya había sido plantada. San Bartolo apenas comenzaba. Lucía logró transmitir el especial titulado «El caso Montes Aguilar, la verdad silenciada». Incluía fragmentos de la grabación de Valeria, imágenes de la casa, fotos y audios. La reacción fue inmediata. Hashtags, protestas, pedidos de justicia. Entidades internacionales exigieron reabrir el caso. Delgado emitió un comunicado negando todo, pero era tarde. Varios aliados suyos se distanciaron. Un juez retirado citado en el dossier apareció muerto en su casa. Scutia desapareció. Su auto fue hallado vacío en una carretera rural. Carmen lo dijo en voz baja: «Están limpiando». Entonces recibieron un mensaje anónimo: «No todos los que sirvieron al silencio están de acuerdo». Un video adjunto mostraba a Delgado hablando en secreto con 3 hombres. «Ella sabe demasiado. Está más cerca de lo que imagina». Carmen y Jorge se miraron. Tal vez aún quedaban más cintas. La idea de nuevas grabaciones cambió todo. Decidieron volver a la casa de la jueza Aldama. Equipados con linternas y ropa discreta, revisaron el lugar por horas. Tras una pared falsa, encontraron una cavidad con un sobre sellado. Dentro, un cuaderno de Teresa y una cinta rotulada como testamento. El cuaderno tenía códigos, fechas, observaciones. La cinta fue llevada a su escondite. Al reproducirla, escucharon la voz de Teresa. «Si estás oyendo esto, es porque la verdad resistió. No nos busques. Nos enterraron, sí, pero enterraron también algo más grande, el derecho de todos a saber». Jorge apretó los ojos. Carmen sostenía la cinta como si fuera una reliquia. Era la última pieza, y no había marcha atrás. 2 días después, Lucía salió en vivo en varios países con un nuevo reportaje. Esta vez era un dossier completo. El especial, titulado Montes y Aguilar, el legado que no pudieron silenciar, mostró documentos bancarios, grabaciones ocultas y una red de corrupción a nivel continental. Las reacciones no se hicieron esperar: detenciones, renuncias, bloqueos de cuentas y la reapertura oficial del caso como crimen de Estado. Delgado fue detenido en la frontera con documentos falsos. Su rostro apareció en noticieros de todo el mundo como símbolo de una corrupción desnudada. Carmen, desde una cabaña alejada, vio todo en silencio. «Ahora, vendrán con todo», dijo Jorge. «Sí», respondió ella, «pero ahora el mundo está mirando». La prensa internacional difundió la historia. Titulares, en múltiples idiomas, contaban la verdad de Valeria y Teresa. Delgado negó todo, pero los jueces ordenaron arrestos. Algunos implicados murieron en circunstancias sospechosas. Carmen y Jorge recibieron un nuevo mensaje cifrado. No era una amenaza, era otro aviso. Lo que encontraron es solo una puerta. Hay más. El archivo contenía imágenes de una reunión secreta grabada en 1990, donde Delgado decía: «Si hablan, estamos perdidos». Una frase sobresalía: «Ella ya sabe, está demasiado cerca». Era el último indicio. Carmen miró a Jorge. «¿Y si hay más que no vimos?». Él no respondió. Sabían que la búsqueda no había terminado, y que el eco de esas voces seguiría resonando. La cinta de Teresa era clara. Ella y Valeria descubrieron transacciones que involucraban a altos funcionarios del Ministerio de Justicia y narcotraficantes.
Los documentos estaban escondidos en una caja de seguridad bancaria bajo el nombre falso de Estela Robles. Carmen sostuvo el cuaderno donde Teresa dejó el código. Águila 33 negra. Con ayuda de un abogado y un empleado infiltrado, accedieron a la caja. Dentro había carpetas, recibos, minicintas y una foto con sello oficial. Comprobaba el vínculo directo entre Delgado, jueces corruptos y lavado de dinero. También había una nota manuscrita. Si esto ve la luz, que se sepa que no callamos, que no nos vendimos, que elegimos la verdad. Carmen lloró. Jorge cerró los ojos. Valeria y Teresa no solo descubrieron la verdad, la protegieron con su vida. Con todos los documentos reunidos, se refugiaron con Lucía fuera del país. Ella preparó un nuevo reportaje, esta vez con pruebas irrefutables. Organizaciones internacionales intervinieron, la Amnistía, la CIDH, incluso la ONU. La historia de las abogadas se convirtió en emblema. Carmen observaba todo con mezcla de alivio y pesar. Valeria y Teresa lo habían logrado. Jorge editaba el material con extremo cuidado. Esta vez no era solo periodismo, era justicia. El nuevo especial fue transmitido en 4 países simultáneamente. Las consecuencias fueron inmediatas. Delgado intentó escapar, pero fue capturado. La historia había explotado, pero para Carmen el vacío no desaparecía. No es justicia completa, decía, pero es el inicio, y tal vez eso era lo que ellas querían. Se realizó una ceremonia simbólica en el sitio donde se hallaron las cintas. El Estado reconoció oficialmente su responsabilidad. Un monumento fue erigido con sus nombres. Carmen habló. No desaparecieron, resistieron, dejaron un mapa y lo seguimos. En el asiento vacío, 2 rosas blancas y el cuaderno de Teresa. Jorge lo sostuvo con respeto. Ramiro reveló que un exfuncionario había guardado otro sobre con pruebas clave. Personas que nunca conocieron a Valeria ni a Teresa dejaron flores. La frase en la piedra decía, la verdad puede ser enterrada, pero nunca muere. Y con eso, el silencio fue finalmente vencido. Años después, el Instituto Montes Aguilar se convirtió en referente. En su entrada, un mural con sus rostros y una inscripción, donde duerme la verdad, debe despertar el coraje. Carmen lo recorre a diario, ya no con dolor, sino con memoria. Jorge da clases en el extranjero, formando a futuros investigadores. En una conferencia, Carmen mostró el cuaderno de Teresa. Una página tenía un mapa, una ruta alternativa. Una estudiante preguntó, ¿qué significa esto? Carmen sonrió. Tal vez dejaron otro secreto, o tal vez era precaución. Con ellas, nunca se sabía dónde terminaba el plan y empezaba el valor. Porque la justicia es un camino. Con la verdad revelada y los nombres expuestos, el caso Montes Aguilar comenzó a estudiarse en facultades de Derecho, Periodismo y Ciencias Políticas en varios países. La historia de Valeria y Teresa se convirtió en símbolo de resistencia ética. Lucía Arismendi recibió premios internacionales, pero dijo, el mérito no es mío, yo solo seguí el camino que ellas dejaron. Carmen volvió a su ciudad natal y fundó el Instituto Valeria y Teresa para proteger denunciantes, formar jóvenes abogados y preservar casos en riesgo de ser enterrados. Jorge, alejado de los focos, siguió como consultor en investigaciones sensibles. Un día, en el instituto, Carmen mostró a estudiantes una página del cuaderno de Teresa. Un dibujo, un mapa, una ruta hasta la casa de la jueza con una flecha a un sendero lateral. ¿Qué significa?, preguntó una alumna. Carmen sonrió. Tal vez haya otro secreto. Con Valeria y Teresa, nunca se sabía dónde terminaba el plan y comenzaba el coraje. El aplauso fue unánime, porque la justicia no es un destino,
Es un camino que necesita quien se atreva a recorrerlo, incluso en la oscuridad. Meses después, el Instituto Montes Aguilar organizó su primera conferencia internacional. Participaron delegaciones de más de 20 países. Carmen abrió el evento con una frase simple: lo que empezó como silencio, hoy es memoria. Lo que era sombra, ahora es voz. El impacto fue tal que se firmó un acuerdo multilateral para proteger denunciantes y periodistas. El Pacto Teresa Valeria. Jóvenes repetían frases de las abogadas, murales aparecían en universidades, documentales se producían. Y entonces, Lucía recibió un nuevo dossier, anónimo, con el mismo código, Águila 33 Negra. Dentro, una lista de archivos desaparecidos entre 1985 y 1992. Casos ocultos. Al final, una nota. Lo que encontraron fue solo una de las puertas. Hay más. Carmen recibió la noticia en silencio. Ya estaba lista. Valeria y Teresa no dejaron solo una historia. Dejaron una dirección, y ahora miles sabían hacia dónde caminar. Una mañana gris, Carmen caminó por los alrededores de San Bartolo. Ya no era solo un lugar, era memoria viva. Se sentó frente a la entrada clausurada del sitio donde hallaron las cintas. En sus manos un sobre envejecido. Era una carta de Valeria, hallada semanas atrás entre papeles de un viejo empleado judicial fallecido. Decía: si no lo logramos, alguien lo hará. La verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta. Carmen la leyó en voz alta, y el silencio que la rodeaba ya no era opresivo. Era respeto. Detrás de ella pasos. Jorge se acercó con un nuevo sobre. Lucía encontró 3 nombres más. Uno: está vivo. Carmen lo miró sin sorpresa. Entonces, aún no terminamos. Jorge sonrió con cansancio. No, pero ahora no estamos solos. Y se quedaron allí. No como víctimas del pasado, sino como guardianes del futuro. La última investigación no fue pública. Identificaron al hombre vivo del dossier, un exsecretario de seguridad, oculto bajo otra identidad en un país vecino. Con ayuda de aliados, lograron reabrir el caso Montes Aguilar como crimen de Estado. El gobierno reconoció su responsabilidad institucional. En el Tribunal Federal se realizó un acto solemne. Una silla quedó vacía, con 2 rosas blancas y el cuaderno de Teresa. Carmen habló. Ellas no murieron en vano. Nos dejaron un mapa. Y lo seguimos, incluso cuando todo decía que abandonáramos. Al terminar, una joven se acercó. Yo estudié Derecho por ellas. Carmen solo sonrió. Porque cuando la verdad sobrevive, echa raíces profundas. Y transforma el duelo en lucha. Pasaron 5 años desde la revelación. El Instituto Montes Aguilar es ahora referencia en toda América Latina. En el vestíbulo principal, un mural con 2 rostros, Valeria y Teresa. Arriba, una inscripción de bronce: donde duerme la verdad, debe despertar el coraje. Carmen camina por allí cada día, no con dolor, sino con sentido. Jorge, ahora docente internacional, enseña a jóvenes que detrás de cada expediente hay una vida. Un día, una activista entregó un último documento, un registro de entrada en una instalación policial clandestina, fechado el 15 de julio de 1990. Hora: 03:17 AM. Nombre: Teresa Aguilar. Salida: no registrada. Carmen lo leyó y lo guardó con calma. Era el punto final que nunca tuvieron, pero la justicia ya había comenzado mucho antes. No con sentencias, con decisiones, y gracias a 2 mujeres que eligieron no callar, el mundo aprendió que hay verdades que, aunque enterradas, saben cómo volver a la luz. Pasaron los créditos, se apagaron las luces, pero la historia sigue ahí, en cada nombre que aún no fue dicho, en cada expediente cerrado antes de tiempo, en cada verdad que espera a ser contada. Y si esta historia te tocó, si sentiste que el silencio ya no puede ser la respuesta, entonces haz algo. Comparte este video.
Haz que llegue a quien nunca oyó hablar de Valeria Montes ni de Teresa Aguilar. Haz que vivan, no solo en la memoria, sino en la conciencia de todos, porque cuando tú eliges no callar, te unes a quienes eligieron la verdad, incluso cuando el precio era desaparecer. Suscríbete, activa la campana, quédate con nosotros, porque hay historias que no terminan con un final, solo con alguien que decide seguir contándolas.